Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Miranda. Yo trabajo como neuróloga en el Hospital Negrín y desde hace un par de meses pues, formo parte del equipo que lleva la unidad de cefalea. Antes que nada, pues agradecer el haber contado con mi colaboración para el proyecto de divulgación hacia los pacientes y a los asistentes, tanto de forma presencial como online, pues eso, que estén hoy prestando atención a lo que vamos a contar hoy. La migraña es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial, hasta el 14% de la población a nivel mundial padece de migraña y es la enfermedad más discapacitante en menores de 50 años. O sea que con estos datos que manejamos, pues vemos muchos pacientes migrañosos diariamente en consulta y habitualmente, pues bueno, se habla del tratamiento farmacológico sobre todo, pero cada día somos más conscientes de que es importante el estilo de vida del paciente y la nutrición pues forma parte de ese estilo de vida. Entonces, he querido centrarme en el aspecto nutricional precisamente por eso, porque se habla poco de ello y vamos a ver cuánta información disponemos al respecto. Sobre eso también cada vez está más en boga el tema de la microbiota y un poquito por revisar pues, qué nos dice la literatura. Entonces, la charla se va a estructurar un poco en hablar acerca de la microbiota, qué relación puede tener la microbiota con la migraña, enfermedades gastrointestinales que pueden estar relacionadas con la migraña y posteriormente la nutrición, ¿vale? Entonces, antes que nada, pues vamos a hablar de qué es la microbiota. Ay, ¿no se ve? Ay, ¿qué es la microbiota? Pues la microbiota son comunidades microbianas que viven en simbiosis con nosotros y con las que tenemos una relación mutualista, ¿vale? Una especie de simbiosis, porque nos van a ayudar a protegernos frente a la invasión de otros patógenos, porque van a promover el desarrollo de nuestro sistema inmune y porque además nos van a ayudar a provisionarnos de nutrientes y a llevar a cabo determinados procesos digestivos. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues la vamos a encontrar tanto a nivel de la piel como a nivel de cavidades que estén recubiertas por mucosas. No sé por qué no se ve ahí. No me está pasando la diapositiva, perdón. Está esto como bloqueado. Vale, ya. ¿De qué va a depender la microbiota? Pues va a depender de la información genética del individuo y de su exposición temprana a ciertos microorganismos, pero esto va a estar modulado por una serie de factores. ¿Cuáles van a ser? Pues nuestra localización geográfica, ¿vale? No va a ser la misma microbiota la que tengamos aquí en Canarias que la que tenga a lo mejor pues, un paciente que viva en regiones nórdicas. Va a depender de nuestra etnia, va a depender de nuestro estilo de vida, obviamente de nuestra dieta, de fármacos que vayamos introduciendo, sobre todo antibioterapia, ¿vale? De antibióticos y de nuestra edad. No es lo mismo la microbiota que puede tener un bebé que puede tener una persona en la última etapa de su vida. Entonces, es importante saber que cuando se altera esa población microbiana, ya sea a nivel cualitativo, es decir, cambia totalmente el perfil o cambia la cantidad, hablamos de una disbiosis. Es decir, que no es el perfil microbiano que nosotros teníamos previamente. ¿Y por qué puede ser importante esto? Porque desde hace un par de años conocemos el concepto de que existe un eje microbiota-intestino-cerebro y que hay una relación bidireccional entre ambos. ¿Qué significa esto? Pues nuestro sistema nervioso controla movimiento y secreciones del tracto digestivo, pero se sabe que el tracto digestivo
puede modular la cognición, puede modular la conducta y puede modular la nocicepción, es decir, hay una relación mutualista entre ambas. Entonces, la microbiota puede regular el sistema nervioso a través de señalización indirecta, es decir, va a provocar la producción de sustancias proinflamatorias y además va a estimular las terminaciones del nervio vago. El nervio vago es un nervio craneal, sale del tronco de encéfalo y va a inervar todo nuestro sistema digestivo. Entonces, claro, la microbiota a través de esos dos mecanismos va a actuar sobre el sistema nervioso, pero el sistema nervioso, a través del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que se va a activar en una situación en la que nosotros estemos en calma, y el sistema, ese es el parasimpático, y el simpático es el que se activa cuando estamos en alerta, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo, va a controlar también la microbiota, y después, sobre todo cuando estamos sometidos a ciertas situaciones de estrés, sobre todo psicosocial, pues nosotros tenemos una zona en nuestro cerebro, que es el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, el eje hipotálamo-hipofisario se va a encargar de producir una serie de hormonas de estrés que van a cambiar la permeabilidad del intestino y que van a favorecer una disbiosis. Entonces, todo esto que les acabo de comentar, ¿por qué es importante? Es importante porque el cambio de nuestro perfil microbiano, de esa microbiota, puede generar una situación de estrés crónico y puede activar ciertas moléculas y ciertos mecanismos proinflamatorios que están relacionados con que se desencadene la migraña y se pueda cronificar la migraña. Existe un neuropéptido, es decir, una sustancia que es el CGRP, que pone en marcha el mecanismo, es un trigger, el mecanismo de aparición del dolor de cabeza y la cronificación del dolor de cabeza. Y ahora mismo hay terapias avanzadas que, digamos, que bloquean esta sustancia. ¿Por qué lo comento? Porque luego, a propósito de esta diapositiva, haré un pequeño comentario. Entonces, como les venía diciendo, están íntimamente relacionados tracto digestivo con migraña. Y cada vez hay más evidencia en la literatura de que ciertas enfermedades del tracto digestivo pudieran estar bastante relacionadas, como puede ser el caso del Helicobacter pylori. En un metaanálisis, es decir, en una revisión de estudios de la literatura, se ha visto que la prevalencia del Helicobacter pylori es mayor en pacientes migrañosos que en pacientes controles sanos. Ese Helicobacter pylori va a generar un estado inflamatorio crónico y se vio en ese metaanálisis que el tratamiento erradicador disminuía tanto la discapacidad como la sintomatología en los pacientes migrañosos. ¿Por qué les comentaba yo lo del CGRP? Porque se vio que la concentración de CGRP en úlceras duodenales era muy alta. Entonces parece que puede haber una relación ahí. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no tenemos una evidencia en la literatura de que tengamos que buscar de forma sistemática un Helicobacter pylori. Va a depender de la sintomatología y de la clínica que presenta el paciente, ¿vale? Pero no es el Helicobacter pylori la única enfermedad del tracto gastrointestinal que se puede relacionar con la migraña. También tenemos datos de que parece que hay cierta asociación establecida entre pacientes que tienen síndrome de intestino irritable y la migraña. Por ambas partes. También los pacientes migrañosos parece ser que tienen más prevalencia de tener un síndrome del intestino irritable. Comparten varias similitudes. Son enfermedades que pueden ser remitentes recurrentes, es decir, que pueden tener brotes o que incluso se pueden llegar a cronificar. Son enfermedades muy discapacitantes para el paciente porque van a afectar mucho a su calidad de vida
y en muchos casos hay comorbilidad psicológica o psiquiátrica que puede modular el curso de la enfermedad. Pacientes con síndrome de intestino irritable pueden tener hasta un 40-80% más de prevalencia de tener migraña, fibromialgia, depresión y en principio pues eso claramente pueda afectar a su calidad de vida, afectar a los mecanismos de hipersensibilización con el dolor y obviamente pues el síndrome de intestino irritable está asociado con ese estado de disbiosis, con ese estado inflamatorio y esa alteración del eje microbiota intestino-cerebro. Parece ser que comparten polimorfismos genéticos y se postula que hay una disfunción a nivel de las vías serotoninérgicas y que probablemente las hormonas sexuales estén implicadas porque hay una mayor predisposición en mujeres. ¿Qué más cosas? Pues otra de las enfermedades, otra de las enfermedades que se relaciona con la migraña es la celiaquía. Hay una mayor prevalencia de migrañas en pacientes celíacos, hasta un 21-28% de los pacientes. Si la persona cuenta una clínica sugestiva, tiene migrañas y además en pruebas de imagen se ven ciertos patrones, pues lo suyo sería buscar activamente una celiaquía. Y si se diagnostica la celiaquía, solo en ese caso, una dieta sin gluten puede ayudar a mejorar la frecuencia de las crisis. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, parece que los datos son un poquito más limitados, pero sí que parece que también hay una prevalencia, una mayor prevalencia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para desarrollar o para tener una coexistencia de migraña y viceversa. Y los mecanismos que se postulan que están subyacentes son similares a los que he comentado hasta ahora. ¿Vale? Entonces, aquí. Vale, perdón. Aquí. Vale, sí, perfecto. Vale, he querido poner esta diapositiva porque, claro, muchas veces vienen los pacientes a consulta y te preguntan a lo mejor por una determinada dieta en concreto. Bueno, doctora, es que me han hablado de que la dieta cetogénica es efectiva para la migraña, o resulta que mi prima, que también tiene migraña, me ha dicho que una dieta baja en carbohidratos puede ser beneficiosa para mi cefalea migrañosa, o una dieta mediterránea, o dietas bajas y altas en sodio, o dietas restrictivas. ¿Qué es lo que dice la literatura? Porque tenemos un bombardeo de información al respecto, pero ciertamente, ¿cuál es la evidencia científica? La evidencia científica es que no existe una dieta per se para los pacientes migrañosos. ¿Por qué? Porque no existen ensayos clínicos hasta el momento actual. Los estudios que tenemos son estudios de baja calidad, incluso en determinados momentos son inconsistentes. Es difícil mantener la estrategia nutricional a largo plazo, es difícil garantizar la adherencia a esa terapia nutricional y tampoco contamos con ese ciego de los ensayos clínicos. Entonces, se aboga por seguir estrategias nutricionales saludables y una evaluación personalizada, si bien probablemente con el consejo de un profesional del ámbito nutricional. Y se plantea que en un futuro probablemente se puedan llevar a cabo estudios genómicos del paciente, es decir, estudiar su material genético y plantear una dieta epigenética, una dieta específica para esa persona en concreto. Pero esto es
planteamiento futuro. Lo que sabemos hasta ahora es que lo suyo es mantener unos niveles estables de glucosa en sangre, evitar el ayuno, porque al final el ayuno es un shock metabólico, ¿vale? Ese pico de glucemia que baja, pues va a poner en marcha los mecanismos que desencadenan la migraña y consumir fibra de manera diaria. No tenemos actualmente resultados que sean potentes. En cuanto a los triggers, a los desencadenantes, ya en los años 2013, 2014, se hablan de ciertas comidas y bebidas que pueden desencadenar de forma común la cefalea de características migrañosas. Se habla del chocolate, los quesos, las nueces, los cítricos, las carnes procesadas, el glutamato, el aspartamo, las grasas, el café, el alcohol, el ayuno, como les venía comentando. Y lo que sí sabemos es que a mayor número de triggers o desencadenantes es mayor la discapacidad del paciente. Pero ¿qué pasa? Que no hay ensayos clínicos. No se ha estudiado de manera regulada estos triggers y tampoco tenemos evidencia científica de que las dietas restrictivas vayan a mejorar el curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay una relación lineal con los triggers, pueden coexistir varios en la misma persona y puede haber una especie de sinergismo. Además, si empezamos a restringir a alimentos, corremos el riesgo de poder acabar desnutriéndonos o malnutriéndonos. Entonces, la evidencia científica ahora mismo no avala dietas restrictivas. Por eso puntualicé antes que si nosotros tenemos un diagnóstico de celiaquía, en ese caso el gluten, si coexiste la celiaquía con la migraña, en ese caso el gluten sí va a mejorar nuestra clínica. Pero si yo no soy un paciente celíaco, restringir el gluten no va a mejorar el curso de mi enfermedad. También remarcar eso, que hay resultados contradictorios en la literatura, entonces no tenemos esa evidencia científica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir un diario de migraña. Aquí les he puesto varias aplicaciones para poder llevar un control más objetivo de nuestros dolores de cabeza, de los alimentos que nosotros sospechamos que pudieran estar implicados en el desarrollo de nuestros dolores de cabeza, para llevar eso, pues un control mucho más objetivo. Tenemos el primero es registro de migraña, el segundo es el Migraine Body, el Head Up Headache Diary y diario de migraña. Nosotros tenemos algunos pacientes que sobre todo nos comentan que utilizan el segundo, ¿vale? Yo no los he probado personalmente, con lo cual no les puedo dar feedback, pero sí muchos pacientes comentan que el segundo es bastante completo. Nos ayuda a determinar la cantidad de alimentos que podrían estar implicados en el tema del desarrollo y el tiempo de exposición desde que consumimos el alimento hasta que se desarrolla el dolor de cabeza, y de esta manera evitar un poco los sesgos, ¿vale? Entonces, en cuanto al consumo de suplementos, pues como estamos hablando de microbiota, a ver, ahora, vale, pues ¿cómo no hablar de los probióticos? Vale, aquí les he puesto 4 estudios. Vamos a empezar por el último. El último es un estudio que se llevó a cabo en 2019 y es el único que es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, de probióticos frente a placebo. ¿Qué significa eso? Lo explico un poco. Vale. Un ensayo clínico es un estudio que se hace de forma regulada en el que se aleatoriza al paciente, quiere decir, hay un grupo de pacientes que van a recibir el tratamiento o la intervención y hay otro grupo de pacientes que van a recibir un placebo, es decir, ese placebo no va a ejercer ningún tipo de efecto sobre la condición que queremos estudiar. Cuando hablamos de un ensayo clínico, la aleatorización es, pues eso, para no tener
sesgos en el resultado de nuestro trabajo. Y cuando hablamos de ciego, es que doble ciego es que el paciente no sabe lo que está tomando y el investigador tampoco sabe lo que le están dando. Bueno, entonces, esto es un ensayo clínico doble ciego que se llevó a cabo en pacientes con migraña episódica y que se llevó a cabo en pacientes con migraña crónica, ¿vale? Entonces, había 39 pacientes con migraña crónica, el estudio duró 8 semanas para ese grupo de pacientes, y para los pacientes con migraña episódica el estudio duró un poquito más, 10 semanas. Los probióticos tenían 14 cepas de bacterias, que principalmente eran del filo Lactobacillus, bifidobacterias, y después estaba el Streptococcus thermophilus. ¿Qué se vio? Pues se vio que había una reducción significativa en el número de crisis, en la intensidad del número de las crisis y en el número de drogas abortivas que utilizaba el paciente para calmar el dolor. Sin embargo, en este ensayo clínico se midieron ciertos mediadores inflamatorios en suero y no se vio cambio. Entonces, ¿por qué he querido contar este primero? Porque es el único del que tenemos una evidencia un poquito más sólida. El tercer estudio es un estudio que se llevó a cabo en 2001, pero fue un ensayo abierto. ¿Qué significa eso? El paciente sí sabía lo que estaba tomando, ¿vale? Se llevó a cabo en 40 pacientes y ¿qué eran? Era una mezcla de probióticos con minerales, con ciertas vitaminas y con hierbas. Entonces parece ser que el 80% de los pacientes mejoraron, pero aquí no podemos descartar que haya un efecto placebo. ¿Qué significa eso? Un efecto placebo es que si yo me tomo algo y pienso que ese algo va a generar una mejoría en mi patología, obviamente puedo estar predispuesto y puedo presentar cierta mejoría en ese contexto. Entonces no se puede descartar que haya un efecto placebo en este caso y tampoco sabemos a qué atribuir esa mejoría. ¿Es por los probióticos? ¿Es por los minerales? ¿Es por el suplemento vitamínico? ¿Por qué es? No lo sabemos. En cuanto a los dos primeros, estos estudios se llevaron a cabo por el mismo grupo de científicos. Entonces el primero fue también un ensayo abierto que se llevó a cabo en 29 pacientes. Se administró durante 12 semanas un tratamiento de probióticos, disminuyeron el número de migrañas diarias mensuales y mejoró la puntuación en uno de los cuestionarios que habitualmente nosotros pasamos en la consulta de cefaleas, que es la escala MIDAS, que al final es una escala que mide nuestra calidad de vida como paciente migrañoso. Sin embargo, otra de las escalas, que es la escala Henry Ford, que utilizaron pues este grupo de científicos, no mejoró. Entonces, viendo ellos que había mejorado su cohorte de pacientes, pues decidieron llevar a cabo un ensayo clínico como Dios manda. Y no salió significativo los resultados. Entonces, hasta la fecha tenemos un único estudio que parece que nos aporta información de que podría existir una posible modulación de las crisis, pero ya les digo, la evidencia es limitada. En cuanto al omega 3, ¿qué es lo que dice la literatura en cuanto al omega 3? Les he puesto también un par de estudios. Pues bueno, el segundo estudio fue un ensayo clínico aleatorizado que se llevó a cabo con 67 pacientes y que digamos que la estrategia que se llevó a cabo fue aumentar el consumo de omega 3 y disminuir los niveles de omega 6 frente a solo aumentar el consumo de omega 3. ¿Qué es lo que se vio? Que los pacientes en los que se llevaba a cabo ese equilibrio entre el aumento de suplementos de omega 3 y la bajada de omega 6, pues redujeron la puntuación en la escala HIT, que es otra de las escalas que pasamos en consulta de cefalea, que también mide el tema de la calidad de vida, el número de cefaleas mensuales y de horas de duración de la crisis. Se aboga porque también
el omega 6 es un precursor de las prostaglandinas, que son también mediadores que están implicados en la inflamación, con lo cual el descenso pues, pudiera ayudar también a modular eso. Luego se llevó a cabo otro tipo de estudios más bien orientados hacia el llevar a cabo dietas de contenido lipídico más bajo o normal, digamos con una intervención cruzada. Los pacientes pasaban 3 meses con dieta de contenido bajo en grasas y luego pasaban los otros 3 meses posteriores con una dieta en el que el contenido graso era normal y 6 meses en total sí que se veía que parecía que en el grupo de menor cantidad de grasas pues disminuía de manera significativa la severidad y la frecuencia del dolor de cabeza. El tercero es parecido, o sea, lo que pasa que las cantidades de grasa diarias eran 20 gramos día, se llevó a cabo durante 12 semanas y parecía que también los resultados iban en consonancia más o menos con los que les he comentado hasta ahora. Y el último fue también un estudio en el que fue una intervención cruzada, pero este estudio, aunque ponga ahí que sí que era significativo, tiene su trampa. Los pacientes llevaban una dieta vegana durante varias semanas, luego pasaban a una dieta de eliminación y después pasaban a tomar un placebo. Entonces había una corte de pacientes que llevaban a cabo pues, este esquema y otros lo hacían a la inversa. Entonces había pacientes que, por ejemplo, empezaban con la dieta vegana y nunca dejaban esa dieta, aunque ya se estuvieran tomando el placebo, con lo cual esa reducción significativa, ¿a qué la podíamos atribuir? A la dieta vegana, a la dieta restrictiva, al efecto placebo, a la bajada de peso, pues no se puede determinar, ¿vale? Entonces, ese estudio, pues los resultados no tienen demasiada calidad. Entonces, pues bueno. A ver aquí. Perdonen porque se me va trabando el paso de las diapositivas. Vale, en cuanto a la vitamina D, se ha visto que hay una mayor prevalencia en pacientes migrañosos de niveles bajos o insuficiencia de vitamina D y que la vitamina D tiene también cierto efecto antiinflamatorio porque ayuda a controlar en parte, modula la microbiota y modula la síntesis de ciertos marcadores proinflamatorios. Entonces se llevaron a cabo varios ensayos clínicos que son los que están ahí estipulados. El primero de 2014 se utilizaron dosis de 400 unidades internacionales o 1000 unidades internacionales frente a placebo durante 4 meses y en este caso no hubo mejoría de la EVA. La EVA es la escala visual analógica, que es la que nosotros utilizamos para digamos que establecer el punto de corte del dolor, para saber más o menos entre 0 y 10 dónde se está manejando el paciente con el dolor, porque el dolor es algo subjetivo. Entonces, pues bueno, para nosotros hacernos una idea, ¿no? un esquema. No mejoró la intensidad del dolor y no mejoraba el HIT-6, que es uno de los cuestionarios de calidad de vida. Parece ser que uno de los fallos del estudio es que el diagnóstico de migraña no fue muy certero, ¿vale? O sea, como que incluían otro tipo de cefaleas. En 2015 se llevó a cabo un estudio en el que pues, eran 50.000 unidades internacionales a la semana durante 10 semanas y sí parece que hubo una mejoría en la frecuencia de las crisis y en los diarios de migraña. Luego tenemos otro estudio que combinaba simvastatina y vitamina D3 cada 12 horas frente a placebo. Mejoró la frecuencia, pero ahí nos preguntamos lo mismo. Tenemos 2 compuestos, tenemos simvastatina y tenemos vitamina D3. ¿Realmente cuál de los dos es el que ha mejorado al paciente?
Estudios de 2019, pues se llevaron a cabo con 4.000 unidades diarias frente a placebo durante 6 meses en una cohorte de 48 pacientes, y ahí sí que parece que mejoraba la frecuencia, pero no mejoraba la intensidad. Y el último que tenemos es de 2020, en el que se utilizaban eso, pues 2.000 unidades internacionales frente a placebo, un poquito más de 12 semanas, con una N de 80, y mejoraba la frecuencia y los niveles séricos de CGRP, que es esa sustancia que les comentaba yo previamente. Parece ser que cuando los niveles plasmáticos eran menor de 30 y sobre todo menor de 20, era más eficaz el tratamiento. Se queda como trabado cuando paso las diapositivas, no sé por qué no va. Perdona, no sé si me puedes ayudar. Les comenté previamente, pues he querido compartir pues 2 estudios que me han parecido interesantes porque vienen a colación con todo lo que les estaba comentando previamente. Un estudio iraní de 2017, en el que se implementaron 50.000 unidades internacionales durante 8 semanas en pacientes con Helicobacter pylori, pues parece que redujo el recuento de los marcadores inflamatorios. Y otro del diario World Journal of Gastroenterology en 2015, pues que pacientes con deficiencia de vitamina D tenían mayor prevalencia de Helicobacter pylori, ¿vale? O sea que parece que pudiera estar ahí todo un poco interconectado, ¿no? En cuanto a los ensayos clínicos previamente mencionados, pues parece que eso, que dosis bajas entre 1.000 y 4.000 unidades internacionales de forma diaria eran más efectivas que las dosis semanales. Vale, la pérdida de peso. ¿Por qué es importante esto? Pues es importante porque la obesidad va a llevar aparejado un estado inflamatorio crónico. Va a haber un aumento de los niveles séricos de CGRP y de citoquinas proinflamatorias, y sobre eso también se va a promover un estado de disbiosis. Entonces se ha visto que la reducción de peso va a disminuir la intensidad, la frecuencia y la duración de las crisis, tanto la obesidad general como la obesidad abdominal. Los dos son factores de riesgo independientes para ayudar a cronificar el estado de migraña. Entonces, tenemos varios estudios, tenemos 2 estudios prospectivos que se llevaron a cabo en pacientes migrañosos sometidos a cirugía bariátrica. Se les siguió durante 6 meses y sí parece que disminuyó la intensidad y la frecuencia de las crisis, así como el número de medicación abortiva que tomaba el paciente. Y el último es un ensayo clínico que se llevó a cabo en adolescentes obesos, 135, en el que se llevaron a cabo pues, varias intervenciones: educación dietética, un entrenamiento físico específico y digamos que terapia conductual. Se llevó a cabo durante 12 meses
y sí que se vio un descenso significativo de frecuencia, intensidad y uso de medicación abortiva. Entonces, varias cosas a considerar, que la relación entre dieta y migraña no es unidireccional, ¿vale? Está claro que la dieta puede llegar a influir en nuestra patología, en nuestro dolor de cabeza, pero tenemos que conocer mucho más a fondo los mecanismos fisiopatológicos de la migraña, porque pueden estar influenciando en la dieta. Hoy, por ejemplo, Araceli, que es la enfermera de cefaleas que está aquí, vio como le comentaba yo una curiosidad a un paciente. Pues, como bien decíamos antes, se considera al chocolate como uno de los triggers, como uno de los desencadenantes de la migraña, pero es que se sabe que síntomas premonitorios, o sea, en la fase premonitoria de la crisis migrañosa hay una disfunción hipotalámica, cambian los niveles de glucosa y el paciente siente avidez por lo dulce. Entonces, a lo mejor el chocolate no está desencadenando la migraña, sino que esa alteración premonitoria de mi crisis de migraña me genera que yo consuma el dulce porque voy a tener una migraña. Entonces, es importante el papel del hipotálamo ahí y tendremos que seguir investigando para saber exactamente cuál es la relación. Entonces, como conclusiones, ¿qué nos vamos a llevar a casa? Pues que necesitamos más investigación de calidad. Necesitamos ensayos clínicos aleatorizados. Necesitamos estudios longitudinales con mayor número de pacientes y mayor tiempo, porque casi todos los estudios que hemos comentado aquí no tienen más de 12 semanas. No sabemos a medio, largo plazo qué pasa. Sobre eso, pues los ensayos clínicos son costosos, llevan tiempo, es difícil establecer un control, sobre todo en cuanto a ensayos dietéticos, pero es necesario. Ahora mismo no tenemos un consenso dietético en la actualidad, ¿vale? Parece, por lo que ya hemos comentado, que ciertos suplementos dietéticos, como pueden ser la vitamina D, el omega 3, y probablemente los probióticos pudieran ser beneficiosos, pero ya les digo, necesitamos más investigación. Importante, el uso de diarios de migraña informatizados, pues un poco por lo que les comentaba previamente, para poder esclarecer si tenemos ahí ciertos triggers o no, el patrón de aparición del dolor de cabeza a nivel temporal, y probablemente pues un poco lo que les decía antes, el futuro pase por establecer cuál es el patrón de disbiosis que presenta el paciente migrañoso y determinar una estrategia, un objetivo, un target sobre el que podamos llevar a cabo la intervención, y la dieta epigenética en un futuro, ¿no? Pero hasta el momento lo que podemos recomendar son patrones dietéticos saludables, ¿vale? Y ponernos en manos de especialistas de la nutrición que nos puedan acompañar de la mano en todo este proceso. Entonces, yo no me quería ir sin hablar de esta diapositiva, porque la palabra seeds en inglés significa semilla, y porque la palabra SIDS es un acrónimo que utilizan los médicos de atención primaria de Estados Unidos, en la que la primera S significa sleep, la primera E significa eat, la segunda exercise, la tercera diary y la última S stress. Es decir, tenemos que hacer una modificación holística de nuestro estilo, de nuestra calidad de vida. Es decir, tenemos que proponer una buena higiene de sueño, tenemos que llevar a cabo una dieta saludable, tenemos que llevar a cabo actividad física, tenemos que intentar llevar a cabo un diario para nosotros establecer la frecuencia, la intensidad y cuáles pueden ser los desencadenantes que nos descompensen, y por supuesto reducir en la medida que podamos el estrés de nuestra vida diaria. Entonces, ahora mismo estamos aquí, pero nos queda mucho camino que recorrer y muchas incógnitas. Está claro que parece que hay una alteración
de nuestra microbiota, pero ¿eso es causa o eso es casual? No lo sabemos. Entonces, pues nada, yo quiero agradecerles su asistencia nuevamente, su atención y nada, muchísimas gracias de nuevo por contar conmigo y por escucharme un ratito. Y si tienen